Mi abuelo nace en Utrera en 1879. Bueno, la familia suya o nuestra viene de Santander. Ellos se van a México en 1800 y poco, como la emigración en aquella época se fue a México. En México hicieron mucho dinero y ya mi abuelo ya nació ya en Utrera, ¿no? Y bueno, pues ya toda su vida la hizo en Andalucía y Madrid, ¿no? Porque tenía casa en Madrid, vivía en Madrid y estaba en Madrid. Y fue un gran amigo de Su Majestad Alfonso XIII, un gran amigo. De hecho, fue gentilhombre de Cámara y luego tuvo una faceta también en la política. Estuvo también un par de años como senador por Salamanca, si mal no recuerdo, y luego estuvo en el Senado y en el Congreso. En el Senado estuvo por Albacete o Cáceres, Cáceres me parece que es, Cáceres, y estuvo en el Senado en el Congreso por Salamanca, también un par de años, no estuvo mucho tiempo. Y bueno, pues era un personaje como los que había en esa época, ¿no? En los años 15, 20 en España, con dinero, y bueno, pues en vez de, se dedicaría a lo que se dedicara, pero se dedicaba a hacer cosas interesantes, ¿no? Interesantes. Mi abuelo se fue de soldado voluntario, en el año 1909, después del desastre del Barranco del Lobo. En aquella época se podía no ir a la guerra, al ejército. Había lo que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el hecho es que la gente podía pagar, iba otro en vez de él. Pero él se fue de soldado voluntario a la guerra, a África. Terminó la guerra de capitán y terminó la guerra civil de coronel. Gran parte estuvo en Húsares de la Princesa, de su tiempo en el ejército, y luego estuvo en regulares, estuvo bastante tiempo también, mucho tiempo en regulares. En regulares, cuando regulares tenía unidades de caballería. Y terminó la guerra, ya te digo, de capitán con 2 ascensos o 3 ascensos por méritos de guerra. O sea, un personaje. Y entre ellas era un grandísimo deportista y un magnífico jinete. Yo no lo conocí, pero por lo que he oído contar a gente que lo conoció, a mi padre entre otros, que era un excelente jinete, buenísima mano con los caballos y conocedor de los caballos, ¿no? Se puede montar a caballo y no conocer, conocía los caballos. De hecho, jugando al polo pues, tuvo un hándicap, tuvo 7 o 8 goles de hándicap, que no es ninguna tontería, ¿no? Para ser un amateur, por supuesto, ¿no? Hoy día los profesionales es otro nivel y otra historia, ¿no? Pero en aquella época tener ese hándicap siendo amateur, jugando lo que jugara, que no sé si sería mucho o poco, tampoco sé si el nivel sería comparable al de ahora, ¿no? Los caballos eran distintos, pero por lo que yo he visto en los libros en casa, de los libros de los caballos y los libros de eso, pues tantos caballos australianos, caballos ingleses, caballos muy altos de sangre, pura sangre ingleses sobre todo, con lo cual es un caballo muy parecido al que se usa hoy día para el polo, ¿no? En aquella época el polo debía ser caro, y hoy, igual que hoy, que es un deporte caro, entonces, bueno, pues lo jugaba, hoy día más abierto quizá, ¿no? Pero en aquella época lo jugaba quien lo jugaba, ¿no? Lo jugaba el ejército, que es quien tenía los caballos, los militares, que tenían los caballos, y lo jugaba la gente que tenía dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, no cabe mucha más discusión, ¿no? Y bueno, pues se juntaban los amigos y jugaban pues en España, en el extranjero, donde les llevaban a sus viajes y sus actividades, ¿no? O sea que eso tampoco creo yo que se preocuparan mucho de buscar sitios para jugar, sino que lo organizarían como divertimento, ¿no? Básicamente. Bueno, en España yo creo que jugó en todos los sitios donde hubo polo en aquella época, donde se jugaba al polo, pues desde el hipódromo de la Castellana en Madrid, que se jugaba polo también, que estaba donde hoy en lo que antiguamente era la prolongación de la Castellana, los nuevos ministerios y todo eso, y antes de los nuevos ministerios, toda esa parte era donde estaba el hipódromo de la Castellana. Luego ya cuando desaparece el hipódromo es cuando se hace el hipódromo de la Zarzuela, ya en las afueras de Madrid. Jugó ahí, jugó en San Sebastián en la Magdalena, jugó en La Granja, que también había un campo de polo, o sea, jugó en todos los sitios donde en España, en Andalucía, en Jerez. Yo no sé si él llegó seguramente sí, porque en Jerez el polo empezó muy pronto con los militares que estaban ingleses, que estaban destinados en Gibraltar, que son los que introdujeron el polo en el sur por España. Jugaría con ellos y jugó con ellos. Pues hay algunos libros de polo de Semana Santa, que se han ido torneos de polo, igual que se hacen hoy día, jugaba con ellos. O sea que en España prácticamente en todos los campos en todos los sitios donde se jugaba polo en esa época, ¿no? En el extranjero, pues en Francia jugaría en Biarritz, en los sitios donde había el polo amateur de aquella época, donde pues generalmente donde había guarniciones inglesas o donde había influencia inglesa a la hora de hacer deporte, ¿no? Porque no cabe duda que los que metieron el polo en el mundo, los que lo distribuyeron por el mundo, fueron los ingleses, ¿no? Con el ejército inglés son los que movieron el polo en el mundo, ¿no? Fueron más
auspiciados por el Club de Portahierro, ¿no? Más que por el Comité Olímpico, que son los que pues organizó, porque ellos jugaban en Madrid, en Portahierro, en el Club de Campo, o en la Casa de Campo, pues en las zonas que eran de patrimonio, donde jugaba el rey, porque el rey jugaba ahí en Portahierro, y jugaba en estos sitios que era donde jugaba. Entonces ellos jugaban ahí, y de ahí yo creo que ese es el equipo que se presenta, o que presenta a España como equipo de polo, que bueno, fueron 4 o 5 equipos los que jugaron las Olimpiadas del 20 en Amberes, en ese deporte, ¿no? En el polo. Y bueno, pues quedaron los segundos, ¿no? Perdieron contra los ingleses, precisamente, y no por mucho, o sea, que debió ser un partido interesante de ver, ¿no? El partido de la final. Y bueno, pues no se puede ganar siempre. Un orgullo tener una medalla de plata, ¿no? No cabe duda que... No sé si hoy es más fácil, debe ser dificilísimo tener una medalla, no de plata, de lo que sea, de las Olimpiadas. Vamos, un diploma debe ser complicadísimo. Tiene un mérito para mí fuera de lo razonable, ¿no? Toda la gente que va y que consigue el diploma, o sea, no digo ya la asistencia, el diploma de olímpico, no ya una medalla, ¿no? Hombre, nosotros estamos orgullosísimos. Si hablo por mí, yo estoy orgullosísimo de que mi abuelo tenga una medalla o haya sido olímpico y además tenga una medalla de plata, ¿no? O sea, que no es y en un deporte que no es fácil, ¿no? En un deporte que no es fácil. A ese nivel o a nivel profesional, porque ya no vale decir lo otro, llegar a ese nivel es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y hoy día sería... Algún año ha habido más polo en las Olimpiadas, me parece, ha habido algún campeonato del mundo, pero es complicado organizar ese tipo de cosas, ¿no? Influye mucho los caballos, entonces no puedes poner 20 caballos o 80 caballos para 4 equipos, o los caballos que sean todos iguales, es imposible, ¿no? Hay uno que será más bueno, uno más malo, es difícil. Y aparte que hoy día el deporte del polo está dominado absolutamente por los argentinos, ¿no? O sea, no hay manera de echarles una traba, ¿no? O sea, no hay manera. No sé, los argentinos serían capaces ahora mismo de montar 2 equipos seguro, los mejores del mundo de largo sobre el siguiente, y 3 o 4 casi también seguro, ¿no? Entonces, o sea, no sé, es como pretender hacer, no sé, unas Olimpiadas de esquí o de deporte de invierno en Guinea-Bissau, ¿no? Usted, pues los guineanos tendrán mucha ilusión, pero no pueden llegar a ningún lado, no saben, no tienen nieve, ¿no? Pues algo parecido a eso, ¿no? No. Es impensable, hoy día es impensable, tendría que ser en un polo mucho más bajo, más limitado de profesionales, de un nivel que entonces yo creo que se pierde un poco la esencia del deporte, ¿no? Que es, abra usted la mano y el que pueda que gane, ¿no? Mi abuelo ya ha dicho que era por lo que me han contado, un excelente jinete, por lo que me ha contado mi padre. Mi padre era un excelente jinete, muy aficionado, polista, jugando al polo, era el deporte que le apasionaba. Viviendo aquí en Andalucía casi siempre, vamos, entre Andalucía y Madrid, o entre Sevilla, entre el campo y Madrid, el deporte que de verdad le apasionaba era el polo, porque en el polo la valoración de los jinetes va con hándicap, como en el golf, pero al revés. El 0 es el más básico, el de nivel más bajo, y el 10 es el de mayor nivel, ¿no? Los hándicaps de los 4 jugadores se suman, eso da un valor, el del otro equipo se suma, da un valor, y bueno, ahí se juegan con goles a favor y goles en contra para equilibrar un partido cuando el torneo que se juega es con hándicap. Por ejemplo, en España o en Europa, en donde sea, se juegan los torneos con hándicap o dices, se permite la inscripción de equipos hasta un máximo de 25 goles. Es decir, que los hándicaps sumados de los jugadores no puede ser superior a 25. Entonces, si yo me apunto con y no puede ser menor de 20, porque si no, no vale. O sea, no vale que me presente con un equipo con 0 hándicap de los jugadores porque me tienen que dar 1000 goles de ventaja y no vale. Entonces, cuando se juega con hándicap, la diferencia de goles de hándicap de los equipos se equilibra dando goles, empezando el partido con goles de ventaja para el otro equipo. O sea, que es una regla que hay un poco, bueno, no tiene mucho misterio, se dan medios goles y tal. Entonces, eso hay que equilibrarlo mucho. Entonces, los torneos que se han hecho últimamente de Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa, yo creo que han sido con hándicap 14 como máximo, que es un polo bueno, pero tampoco es para tirar cohetes. Y bueno, pues es la única manera. Y aún así es complicado equilibrar, ¿no? Porque el tema de los caballos, siempre vas a decir que el caballo del otro es mejor que el tuyo, por ejemplo. Y llevarte los caballos de aquí para allá, una pasta. Es una pasta. Hoy día, antiguamente iban en barco, vamos, antiguamente hace 10 años o 12, pero hoy día tienen que ir en avión, en fin, dinero. Lo que pasa es que, por ejemplo, es una pena que en España no tenga difusión deportiva, ¿no? O sea, de difusión en la televisión, ¿no? No hay, de repente ponen un día en el canal de deportes, ponen una cosa y tal, no sé qué, pero, por ejemplo, en España, en verano, el polo de España ahora mismo, el polo que hay en Sotogrande ahora mismo está
al mismo nivel que el polo que hay en Inglaterra, el polo que hay en Estados Unidos, está más alto que el polo en Francia, de interés y de gente y de equipos profesionales y equipos buenos que vienen. Es una pena que eso no se vea, ¿no? Cuando hay que ver de repente partidos de billar y, en fin, tendrá un huevo de aficionado, yo no lo voy a discutir y ojalá tenga más, pero también lo otro es bonito, ¿no? Es un deporte que mueve mucho dinero, mucho. Hoy día muchísimo dinero. En aquella época, pues estamos hablando de 4 amigos que se fueron a París, aprovecharon para pegarse unas vacaciones, me figuro, y además jugaron al polo y ganaron, ¿no? O quedaron segundos. Pues mira, eso que se han llevado, ¿no? O sea que, bueno, es lo que era el espíritu olímpico en aquella época, ¿no? Todo amateur y no queremos un profesional por aquí cerca, ¿no? Un partido de polo bueno, con gente buena, es digno de ver.